Solo hay un micrófono, ¿verdad? Pues buenos días a todos, estamos muy contentos de estar aquí, de parte de la empresa Figueroa González y Asociados. Nosotros tenemos nuestras oficinas en Guadalajara, afortunadamente tenemos clientes también aquí en Chiapas, venimos muy seguido, por aquí debe de haber algún cliente. Y bueno, pues sobre todo pues agradecerle a Petrogas por la invitación. Con mucho gusto pues estamos aquí para compartir nuestra experiencia. Mi nombre es Víctor Figueroa, yo veo lo técnico, soy el director técnico, y mi compañero. Hola, buenos días a todos. Yo soy Alejandro Figueroa. A mí me toca ver un poquito más de lo comercial y pues también agradecerle a Petrogas, a Sergio por darnos la oportunidad de estar aquí. Pues vamos a dar una presentación un poquito orientada a lo que ustedes ocupan o lo que se ve en la certificación del anexo 30, que lo va a ver Víctor. Y pues también la intención es que podamos resolver dudas que ustedes puedan tener pues de este proceso, que como es la primera vez que está haciéndose, así como sacaron el SACISOPA, la norma 5, pues siempre la primera es más complicado. Entonces todas las dudas que puedan salir, pues es aprovechar para darlas. Sí, la idea es que sea una plática orientada pues a las necesidades. Es un tema muy amplio, muy técnico también, hay mucha normatividad detrás y seguramente pues hay mucha experiencia también de parte de ustedes, ¿no? Habrá quien seguramente ya está incluso certificado, habrá quien no haya hecho nada, o habrá quien esté en el proceso, a lo mejor alguno que esté con nosotros puede compartir. Y bueno, pues es difícil pues que empate esto con las necesidades de cada quien, pero con mucho gusto pues vamos a tratar de contestar dudas, que sea dinámico, ojalá sí pueda ser. Y la presentación realmente son dos temas, uno es sobre precisamente lo que son los controles volumétricos, y también vamos a hablar un poco de lo que son la integridad mecánica para determinar el periodo de vida útil de los tanques. Nada más pues muy brevemente para su información, pues nosotros somos una empresa que nos enfocamos estrictamente a trabajar como terceros. O sea, nosotros tenemos unidades de inspección, laboratorios de ensayo y de calibración y pruebas de integridad, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es nuestra experiencia y lo que queremos es compartir un poco de cómo hacemos el trabajo y sobre todo el tema que nos pidieron que explicáramos es el certificado satisfactorio. Entonces nosotros lo que entendimos es pues exponerles cómo es que alguien puede realmente obtener el resultado que espera, ¿no? Que es cumplir. Porque una cosa es contratar un servicio y otra es cuál es el resultado. Entonces, al final, ustedes como clientes lo que quieren es que el certificado diga que cumplen. Y entonces vamos a hablar un poco de qué implica eso, dónde hemos visto nosotros que se atora el proceso, en donde lamentablemente en algunos casos no se logra, pues para que ustedes transmitirles esa parte, y todo tiene pues de alguna manera pues una solución, ¿no? Entonces el proceso de evaluación pues creo que es un buen punto de partida. No sé si quieras, Alex, explicar esa parte, por favor. El proceso de evaluación yo siempre lo separo en dos. La primera parte de la evaluación corresponde al control volumétrico, que es lo que hace un momento estaba explicando Javier, y la otra parte de la evaluación ya va más orientada como tal los equipos de la estación de servicio, que lo conocen ustedes como el sistema de gestión de mediciones. Entonces, cuando ustedes inician el proceso de certificación, nosotros como terceros, comunidad de inspección acreditada, lo primero que vamos a hacer es ir a evaluar tu control volumétrico. Creo que la gran mayoría, o al menos casi todos van a tener Gas Manager. Ya tuvimos la fortuna de evaluarlos desde que empezó esta obligación, y pues esa parte ya está cubierta por Gas Manager. Ellos ya cumplen con todos los requisitos.
Hay varias cosas que se revisan que me gustaría que Víctor las comente, que son un poquito más técnicas y van orientadas al funcionamiento. Por ejemplo, que te genere bitácoras, que te genere alarmas, cosas que seguramente ustedes vieron que se empezaron a implementar con esto del anexo 30 que antes no se llevaban a cabo. Si quieres decir qué es lo que se revisa. Sí, claro que sí. Miren, la presentación está segmentada por cada uno de los elementos que tiene un certificado de cumplimiento. Entonces lo vamos a ir bloque por bloque y ahí vamos a tratar pues de darles un poco más de información, porque pues cada tema es muy particular, ¿no? También comentarles pues que una parte del proceso que sí importa mucho es que esta regulación, la miscelánea fiscal, como ya explicaron hace un momento, pues no necesariamente es una norma, no es un reglamento, sino son una serie de requisitos que van cambiando cada año y que tienen un periodo de vigencia, o sea que claramente dice que es del 1 de diciembre al 31, perdón, del 1 de enero al 31 de diciembre de tal año, ¿no? Entonces a la fecha, desde que esto empezó, esta actualización, pues en donde ya requieren a ustedes que se certifiquen, pues ya va para casi cumplir el segundo ciclo, o sea, ya pasó 2022 y ahora ya va a ser casi, pues el 31 de diciembre se acaba el 2023, ¿no? Esto ha sido un tema, pues, de mucha discusión en el sentido pues de que cuando surgió la primera versión por ahí de marzo del 2022 no había quien certificara y si querían cumplir pues los de los controles volumétricos pues no tenían información, pues era muy pronto, ¿no? Y luego todavía después lo volvieron a actualizar por ahí de junio, julio. Entonces lo que originalmente traía una fecha de cumplimiento de septiembre del 2022 era imposible cumplirla. No había ni quien lo evaluara, no había la infraestructura necesaria y pues eso provocó que se fuera más hacia adelante, se prorrogara la fecha y al día de hoy se ha venido prorrogando por varias veces hasta llegar al punto en el que ahorita ya pues se juntaron los dos periodos, o sea 2022 y 2023 tienen fecha como plazo máximo para que ustedes presenten al SAT su certificado de cumplimiento del 31 de diciembre. Entonces, bueno, hay que tomar eso en cuenta porque sí importan las fechas y también los términos en los cuales se establecen las prórrogas, porque en esta ocasión están, digamos, permitiendo que se presenten los dos ciclos en uno, pues, que es como una exclusión, algún caso muy particular, porque como les digo, estos requisitos son de periodo a periodo, ¿no? O sea, no es tan parecido a otras normas que se les evalúan, que se pueden ir en retroactivo, aquí como que trae un cambio, y más que nada pues porque es un tema fiscal, porque lo ve el SAT, no lo ve la CEA, no lo ve la CRE, o sea, tiene un enfoque un poco diferente. La siguiente, por favor. Bueno, ya entrando en materia, pues es que la idea es aportarles a ustedes algo de esta plática. Esta es una pequeña tabla en donde ustedes pueden ver que dice tabla de cumplimiento de los requisitos verificados. Esto es tomado tal cual del formato del SAT, la sección más importante que es donde nosotros reportamos el cumplimiento. Y la primera especificación o requerimiento le llaman requerimientos generales del sistema de medición. Bueno, aquí se engloban muchos de los temas que ya comentó Javier y aquí le pusimos no cumple como ejemplo pues de los casos en donde no se ha cumplido por parte de algunos evaluados en un aspecto muy
pues muy común, que es que no se reporten los resultados de sus transacciones volumétricas en condiciones de referencia, que en el caso pues del producto que ustedes manejan es 20 grados centígrados y una atmósfera. Es decir, pues que lo que te arroja tu control volumétrico pues debe de traer ese ajuste, ¿no? Porque ustedes lo saben que con cambios de temperatura principalmente pues cambia el volumen. Y bueno, en muchos de los casos esto no se ha podido lograr. Aclarar pues que esto no se ha podido dar porque digamos que el requerimiento como tal no dice explícitamente que sea el control volumétrico el que te haga el ajuste, simplemente dice que lo reportes así. Entonces, el gasolinero, pues para empezar a hacer un ajuste de un volumen a uno de referencia, pues implica pues tomar en muchos de los casos valores relacionados con densidad, en donde pues la densidad es lo que más o menos te da la referencia de qué tanto puede cambiar el volumen, y como la densidad la tienes que medir a cierta condición y compararla contra la lectura de tu sistema, pues ahí tiene que haber una fórmula en donde no es así tan directa o inmediata, ¿no? Entonces, en algunos casos el programa informático ya trae los valores. Esos valores de densidad no necesariamente los tienen que medir, para ser claros con ustedes, porque nos ha tocado casos, sobre todo en autoconsumos, en donde como no son, digamos, no es su principal actividad el expendio de gasolinas principalmente, pues les venden, ¿no?, un medidor que trae densidad, que son muy caros. Y sí, efectivamente lo resuelven, pero pues estos datos pueden obtenerse de tablas. Incluso el control volumétrico, el anexo 30, en la sección 30.7, habla de un documento técnico que es el API 11.1, en donde establece cómo puede un volumen de un determinado petrolífero cambiar su valor de volumen a diferentes presiones y temperaturas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo sabemos, pues nosotros realmente tratamos pues de facilitarle al cliente el cumplimiento. O sea, nosotros como terceros pues sí procuramos mantener nuestra credibilidad, nuestra imparcialidad, aunque también entendemos pues que cuando es la primera vez que entra un requisito, cumplirlo pues implica que brindemos cierto apoyo técnico, sobre todo en temas que no son del dominio del cliente, ¿no? Entonces lo que hicimos en varios casos fue facilitarle al cliente el conocimiento de cómo hacer esa transformación de volumen, para que ellos nada más pues con el uso de una hoja de cálculo hicieran sus movimientos, ¿no? Lo ideal sí es que esto ya lo incluya el programa informático, pero si no, el anexo 30 no necesariamente dice que tenga que hacerlo el programa, ¿no? Incluso el requisito viene en la sección 30.51, que no es la sección de los programas informáticos. Entonces, eso es un punto que nosotros hemos visto, pues, que bueno, si ya lamentablemente ustedes no tienen manera de hacerlo, pues hay formas, incluso con bibliografía que establece el propio anexo, de cómo hacer esas conversiones. No sé si tú quisieras agregar algo ahí en ese tema, Alex. Sí, pues como decía Víctor, a veces es un poco complicado hacer estas conversiones porque son fórmulas que no están a veces al alcance al alcance de nosotros. Entonces lo que hacemos para facilitarles a ustedes
Nosotros nos toca hacer muchas de estas conversiones como laboratorio, entonces generamos un Excel y ya se los compartimos a ustedes para que puedan generar las condiciones de referencia. Así como ustedes compran sus facturas, compran con Pemex, se les facturan a 20 grados y una atmósfera, el SAT les está pidiendo que de la misma forma pues lleven un control de los despachos, que es donde entra este Excel que se utiliza. No sé si alguien tenga alguna duda hasta ahorita de este punto, porque dijimos que queríamos que fuera dinámico y que si quisiéramos escucharlos un poquito. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este primer punto? Con confianza, para eso venimos. Si no, bueno, ya si gustan levantar su mano y ahí les pasan el micrófono. El otro tema relacionado con los requisitos generales de los sistemas de medición, pues justo es que tengan un sistema de gestión de medición, que ya se comentó. El sistema no puede ser un sistema cualquiera, dice que debe de cumplir con la norma ISO 10012. Aquí quisiera hacer un poquito de antecedente, porque el contar con un sistema de gestión de mediciones en realidad no es algo nuevo. Ustedes lo deben de saber, que este tema del sistema de gestión de mediciones lo ha venido pidiendo la CRE. La CRE publicó en el 2018 una resolución que es la 811, seguramente algunos la conocen, que son las disposiciones en donde se les pide que a través de una empresa especializada, no le llaman unidad de inspección, ustedes obtengan un certificado de cumplimiento de esa resolución, que en su momento se le llamó el certificado del sistema de gestión de mediciones. Estamos hablando ya, pues si es 2018, ya son pues 5 años de esto, ¿no? O sea que quien sí lo empezó a hacer, pues debe de tener un antecedente en esto. Nosotros, cuando salió la resolución, nosotros nos acreditamos con la CRE como empresa especializada y empezamos a trabajar en la certificación de estos sistemas. Bueno, porque muchas veces la duda del cliente es, miren, yo ya tengo mi SGM, como le llaman, el sistema de gestión de mediciones, ahí lo tengo, pero pues lo que tiene es una carpeta, una carpeta que pues en su momento le sirvió porque quizás contrató un consultor que le hizo su manual, le dio una serie de formatos, etcétera, y a lo mejor fue útil la primera vez cuando se lo requirió la CRE, porque también esta resolución, además de que sufrió actualizaciones posteriormente, entre estas se mencionó que ya no era como obligatorio que ustedes se certificaran. Esto pues porque pues se señaló que se iba a establecer una regulación muy particular y específica para ello, dado que esa resolución estaba muy orientada a plantas de distribución, principalmente como una copia de la documentación de Pemex, tratándola de aplicarle a un gasolinero. Y si ustedes ven esa misma disposición, esa misma resolución, habla mucho de plantas de almacenamiento, incluso la mayor parte de las especificaciones está hablando de tanques verticales, cuando realmente en las estaciones pues son horizontales y sí cambian, o sea, realmente no es lo mismo, sobre todo cuando estamos hablando de calibraciones, que es un tema también que voy a tratar y que, bueno, no sé si lo comenté, pero nosotros también tenemos el laboratorio de calibración de tanques y de sondas. Bueno, entonces es todo esto que les comento en su momento, pues lo que ocasionó es que hubiera quienes decidieran certificarse y quienes dijeron, pues si no me lo obligan, pues ya no lo sigo haciendo. Ahí les quedó un manual y goodbye. Pero bueno, lo que nosotros observamos con el paso del tiempo
es que alguno de nuestros clientes que en algún momento pidió la certificación, pues nos llamaban, nos decían, ¿sabes qué? Me cayó la CRE y me está pidiendo el certificado. O sea, no, fue algo que sí fue sorpresa también para nosotros, porque pues pensamos que ya no lo iba a exigir y resulta que sí lo estaba pidiendo. Lo estaba pidiendo. ¿Por qué razón? No lo sé. La realidad es que aun cuando en los cambios que se hicieron a esa resolución decía que ya no era obligatorio la certificación, nunca dijeron que no fuera obligatorio cumplir con esa resolución. Entonces la CRE pues decía, pues demuéstrame el cumplimiento. Y entonces, pues ¿cómo cumplo? Pues ahí entra otra vez el tercero, pues es el que se supone que certifica, ¿no? Y bueno, total que continuó pues, pero ya de una manera más irregular, ¿no? Quién sí, quién no. Entonces seguramente algunos de ustedes traen esos antecedentes, esos conocimientos. Entonces cuando entra el anexo 30 pidiendo que se cumpla con un sistema de gestión de mediciones, mucha gente dijo, pues sí, ya lo tengo, ahí está mi manual, etcétera. Pero lo que pasa es que esa resolución, si ustedes ven requisito a requisito comparado contra lo que pide el anexo, resulta que ya no es lo mismo. Hay cosas muy evidentes. Por ejemplo, en el caso de lo que pide la CRE se enfocó única y exclusivamente a los tanques. Y este anexo habla de tanques, habla de dispensarios y habla de programas informáticos. Ya desde ahí ya no cuadró. Pero si nos ponemos a ver con más detalle las diferencias, pues acá hablan de tanques verticales y de ciertas normas para calibrar, y decía que pues lo calibraras, pero no decía que por un laboratorio acreditado. Y en cambio acá con el SAT te decía, no, pues sí tiene que ser un laboratorio acreditado y aparte acreditado en estos métodos. Ahí le metió una sección que es la 30.7 con una infinidad de… Si ustedes han leído el anexo, van a ver que tiene un listononón de regulaciones. API, ISO, ASTM, incluso normas oficiales. Entre ellas, por cierto, está esta resolución que les digo, la 811, o sea, ni siquiera lo omitieron, dijeron, además de todo esto, también cumple con esto. Entonces ya el gasolinero pues dice, no, pues ¿cómo le hago, no? Tengo que cumplir con todo esto, y pues incumple. ¿Incumple por qué? Pues porque pues no estaba preparado, ¿no? O sea, pensaron muchos que porque tenían el antecedente de la CRE, con ese iba a ser suficiente y resulta que no. O bien, quien haya hecho quizás el esfuerzo de continuar con su SGM, se quedó corto. Entonces, bueno, eso ha sido uno de los hallazgos que nosotros hemos encontrado. Y bueno, me gustaría que Alejandro complementara esto con qué hemos hecho nosotros para apoyar a los clientes para poder subsanar este tipo de problemas. Sí, lo que dice Víctor, ustedes, no sé si a alguno ya les habrá pasado, pero si te visita la CRE, dentro de varias cosas que te pide el sistema de gestión de mediciones. De hecho, igual si les interesa en un rato más, les puedo leer lo que les pide la CRE, porque a clientes en este mes pasado los visitaron, entonces de manera bien rápida se las puedo leer y pueden tomar notas para que si algo les hace falta, pues lo puedan tener preparado. Pero regresando al tema del sistema de gestión de mediciones, lo que decía Víctor, este sistema los pide la CRE desde hace ya unos años y ahora que sale el SAT también se los pide. Entonces ya hay dos autoridades que se los está pidiendo. ¿Qué es lo que pasó? La CRE únicamente te pide el sistema de gestión de mediciones con un alcance para tanques, que lleves como tal, que gestiones las mediciones en tanques. Y hay varios requisitos y varias actividades que te piden que realices. Y a diferencia, el SAT
pues lo está ampliando. Te dice, gestiona mediciones en tanques, gestiona mediciones en dispensarios, y aparte toda esa información que llega al control volumétrico sin ser alterada. Entonces es mucho más amplio el alcance. Entonces el sistema de gestión de mediciones que usan en la CRE sí se queda corto para lo que pide el SAT, pero el que les pide el SAT también les sirve para cumplir con la CRE. Entonces, en pocas palabras, el de la CRE ya va a quedar como obsoleto y se va a empezar a implementar el del SAT, que también atiende lo que te pide la CRE. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo para ayudarlos a ustedes como gasolineros? Pues igual SISOPA, el SASISOPA es igual al sistema de calidad orientado a seguridad, el sistema de gestión orientado al control de sus volúmenes. Pues se genera su sistema de gestión de mediciones, y mucha de la parte esencial del sistema de gestión de mediciones es el cálculo de incertidumbres, que es un tema demasiado técnico. Todo lo demás que te pide el sistema de gestión son actividades que ustedes pueden hacer, muy sencillas, que tal vez ya hacen incluso, pero lo único que falta es pues llevar las bitácoras, ¿verdad? Llevar todo el registro documental. ¿Qué actividades son? Por ejemplo, evaluación de proveedores, revisión por la dirección, evaluación del personal de la estación de servicio, auditorías internas, programa de calibraciones, cosas que ya hacen. Ya ustedes tienen definida cuándo toca calibrar dispensarios. La jarra patrón también se tiene que calibrar ahora con esto del SAT, una vez al año. Si no la han mandado a calibrar, la tienen que mandar a calibrar. Y lo que comentaba, que ya es muy único, que ahí nosotros les hemos estado ayudando, es el cálculo de las incertidumbres. La incertidumbre es un rango en donde siempre hay un sesgo en la medición, siempre hay un sesgo, y es ese rango en el que nosotros sabemos que se encuentra el valor real. En el caso de los dispensarios, cuando ustedes hacen sus calibraciones, se los hace una UVA, una unidad de inspección, una unidad de verificación, y ellos lo que te arrojan es un error. Despaché 20 litros y hay un error de 10 mililitros. Entonces, con esos valores que te arroja la unidad para cada pistola, lo que se hace es calcular un promedio de cuál es el error que tiene cada manguera, y en base a diferentes fuentes se hace un cálculo de incertidumbre. Diferentes fuentes me refiero a qué es lo que te puede dar ese sesgo en la medición. Hay varias cosas. Una, la resolución del equipo. Cuando tú tienes tu totalizador, creo que normalmente tienen 3 decimales, 2, 3 decimales. Entonces, dependiendo cuánta resolución tiene, es un factor de la incertidumbre. Si nada más tiene un decimal, pues imagínense cuánta incertidumbre va a tener. Otro factor es qué tan exacto es, la exactitud. Nunca te va a arrojar siempre la cantidad exacta, siempre hay un sesgo. Más o menos cuánto es, más o menos 5 mililitros. Ya cada equipo tiene un diferente sesgo. Y pues por otro lado también se tiene que contemplar lo que ya hablamos hace rato, pues dependiendo de dónde esté ubicado la estación, le va a afectar la presión atmosférica y la temperatura. Entonces, son varias cosas las que te piden para calcular la incertidumbre, que es un requisito que les pide a ustedes gasolineros realizar. Nosotros les apoyamos con eso porque pues sí es demasiado complejo. Y pues cada calibración de dispensarios te arroja un error similar, pero poco diferente. Entonces se tiene que ir ajustando. Ya esos formatos se generan y ustedes los guardan, y en el caso de que reciban, eso les sirve no solo para el SAT, sino en el caso de que reciban la visita con la CRE, pues ese es el expediente que ustedes tienen que tener preparado en la estación a la fecha actual de la visita. Normalmente la CRE, hace rato comentó René de manera muy completa cuáles son los requisitos o las obligaciones que te piden las diferentes autoridades. Lo que te pide la CRE normalmente es que tengas implementado al último trimestre que va del año. Y pues hablando del sistema de gestión de mediciones, como platicaba, es como el SASISOPA, es un sistema de calidad, nada más que va orientado por completo a que lleven un control de los volúmenes en la estación de servicio, que es el complemento del control volumétrico. Sí, como pueden ver, pues haciendo como un símil con lo que decía de hacer transformar un volumen de una temperatura a otra, pues también llevar un sistema de gestión de mediciones
con todo lo que implica en cuanto a trabajo, y que aparte le tienes que hacer cálculos matemáticos para ver cuál es la incertidumbre de tu medición, pues está complejo. Por eso es que nosotros decidimos apoyar en ese sentido, pues. Y nada más para agregar, en el caso de los dispensarios se calcula la incertidumbre. En el caso de los tanques, ya te la da quien te hace la calibración de tanques. ¿Por qué? Porque en la calibración de dispensarios, de hecho, este fue un tema que se tocó en Expogas. En los dispensarios como tal, lo que te pide el anexo 30 es que se haga una verificación. Te están verificando cuál es el error y esos son los valores que te arrojan en los informes que te entregan. A diferencia de lo que son cubicación de tanques y calibraciones de sondas, ese servicio no te lo hace una unidad de verificación, te lo hace un laboratorio. El laboratorio tiene por obligación hacer los cálculos de incertidumbre y esos ya te los entrega. Entonces ya ustedes como gasolineros ya no tienen que hacer esos cálculos. En los dispensarios sí, en los tanques no. ¿Por qué? Porque son proveedores con diferentes tipos de acreditaciones y cada acreditación pues les obliga a cada uno a darles un diferente informe. El de la unidad es un poquito más laxo y el de laboratorio es más estricto, más completo. La siguiente, por favor. Muy bien. Otro de los requerimientos que viene expresado en el certificado son los requerimientos de los sistemas de medición estática. Estática, pues seguramente ustedes lo entienden, se están hablando de los tanques. ¿Qué es lo que hemos observado? ¿Qué complica el cumplimiento aquí? Pues como quien dice, lo más complejo que hemos visto es que piden que estén los tanques calibrados, tanques y sondas calibrados por un laboratorio acreditado en los métodos que pide el SAT. Haciendo un poco de historia, pues no se pedía que fuera un laboratorio acreditado, para empezar. Lo podía hacer alguien que fuera un experto, pues seguramente aquí los hay. Digo, aquí en la región, pues empresas que te hacen la cubicación, como le llaman en el término coloquial, cubicar un tanque, ¿no? Que es que te dé una tabla en donde te va dando milímetro a milímetro, cada 2 o 3 milímetros, el volumen equivalente. Bueno, muchos de los clientes tenían sus tablas hechas ya sea por expertos o por el propio fabricante, ¿no? El fabricante le daba las tablas y seguramente eran tablas que les han funcionado muy bien, que fueron útiles o lo siguen siendo. Sin embargo, para el SAT eso no es suficiente. O sea, quiere que el método que se utilice para que se cubique un tanque cumpla con estándares internacionales. Hay métodos. Podemos hablar muy brevemente porque no es el tema de hoy, pero los métodos para estaciones de servicio los podemos dividir en dos grandes tipos o maneras de cubicar un tanque, ¿no? Uno es el método geométrico y el otro es el método volumétrico. En el método geométrico, mejor para hacer una comparación entre los dos, para ustedes lo que les interesa no es tanto pues qué va a hacer el laboratorio, ¿no? Y qué cálculos y todo, sino qué implica para la estación. Si ustedes escogen el método volumétrico, pues tienen que parar la estación, tienen que vaciar el tanque, lo tienen que desgasificar. O sea, eso pues es una cuestión económica ya para ustedes, ¿no? Nadie lo quiere hacer. Entonces, ¿es más exacto? Sí es más exacto. ¿Por cuánto? Pues no por mucho, pero es más exacto que el método geométrico, porque no es lo mismo que tú estés midiendo cuánto le estás metiendo al tanque, te tienes que esperar a que se estabilice, lo mides y pues a eso te puede llevar días hacer eso y está bien exacto, sí, pero ¿cuánto te costó?
O sea, ya no pensemos en el costo de lo que te cobra el laboratorio, pues que te va a cobrar más, obviamente, ¿no? Porque le estaba invirtiendo mucho tiempo, sino el costo de haber parado por tanto tiempo. Entonces, estas son las ventajas y desventajas de ese método. Por otro lado está el método geométrico. No voy a decir que sea un mal método, es un método que el SAT lo da como opción, que tiene una incertidumbre un poco mayor que un método volumétrico, lo permite. Ahí pues ustedes no tienen que parar. Digo, en la experiencia que nosotros hemos tenido como laboratorio, pues creo que se hace, no sé, hasta en menos de 30 minutos, ¿no? Sí, depende mucho. Como decía Víctor, nada más para regresarme un poquito, estamos viendo cuáles son los puntos que normalmente a las estaciones, cuando las evaluamos, suelen fallar. El anterior ya vimos cómo se solucionó, que es con la tabla de Excel y lo del sistema de gestión de mediciones. Y te piden que todos tus equipos de la estación estén calibrados. Yo sé que aquí nadie falla con dispensarios, cada semestre se calibran. Por eso comentaba también la jarra patrón. Tienen que tener calibrada jarra patrón con fecha no mayor a 1 año. Y el otro tema que es tanques, te piden 3 actividades. La primera es la ubicación de tanques. Hay 2 métodos. O se van por uno u otro, no hay más. ¿Quién dice cuáles son? El SAT, en el anexo 30, en el numeral 30.7. El volumétrico, que es el que decía Víctor, es muy invasivo. ¿Por qué? Porque tienes que vaciar el tanque, tienes una pipa afuera con combustible y vas vaciando cada 200 litros o cada 1000 litros gasolina al tanque de la estación y vas midiendo cuánto va subiendo. Y con esas mediciones que tomas o puntos de referencia ya se genera la tabla completa. Es muy invasivo porque te tardas depende de la capacidad del tanque, pero unas 8 horas. Entonces, pues te sale más cara la venta perdida que el mismo servicio, es lo que decía Víctor. El otro método, que es el que nosotros hemos aplicado con las estaciones, incluso yo creo que aquí en Chiapas ya ubicamos como 40 estaciones, consiste en, como tal, medir el diámetro del tanque, la longitud del tanque y la inclinación del tanque. Se está calculando como tal un volumen de una figura geométrica. Entonces, incluso lo que hacen los fabricantes es eso, simplemente ven el diámetro, ven la longitud y te dan la tabla. Lo que ellos no están contemplando es que ya una vez instalado, pues hay una inclinación. Entonces, si tienen las tablas del fabricante, ayuda demasiado. De hecho, nos tocó capacitarnos en TIPSA, ahorita que creo que Petrogas trabaja con TIPSA. Nos tocó a San Luis Potosí y ahí nos capacitamos. Entonces, esos son los 2 métodos. Como decía, el volumétrico nadie lo usa, y se van todos por el geométrico. El geométrico en promedio tarda 1 hora por tanque. Sí se para la venta, se apaga la bomba sumergible, pero pues 1 hora es muy poquito en comparación del otro método que te tardará 8 horas por tanque. Y ya lo otro es lo de la calibración de sondas. A ver, surge la duda, ¿qué es calibración de sondas? Se vacía el tanque, puedes dejar todos los registros que tiene y mides a través... ¿Se saca la bomba? No es necesario. El método... ¿Cómo mides lo que sacas de la pipa? Porque dijiste que puede ir de 200 o de 1000 litros. ¿Cómo mide el laboratorio que esa exactitud de 1000 litros caiga al tanque como es? Tú tienes, el método tiene como 3 variantes. El más común le llaman el medidor patrón, master meter en inglés. Ese método es que tienes un medidor muy exacto, que es un medidor dinámico. Entonces tú estás haciendo pasar un determinado volumen en el medidor y digamos que previamente tú ya estableciste cuánto. O sea, no necesariamente vas a meter cantidades similares, sino en base a la geometría del tanque, tú determinas si son al principio 20 litros, 5 lotes de 20, luego 5 de 50, etcétera, pero tú los estás midiendo y tanto lo estás midiendo en el master meter
como estás haciendo la medida en el tanque con una cinta petrolera para determinar cuál es la altura que está alcanzando. Entonces no sé si contesta su pregunta. Pero hay diferentes equipos, como el que tienes, se podría hacer desplazamiento positivo, turbina o Coriolis. Sí, lo de 1000 litros era un ejemplo. Tú más o menos lo que haces, más o menos le voy a calcular 1000 litros, se cerró en 1120 y eso es lo que va a... No es que sea exacto, pero ocupas llevar la medida, que lo haces a través de un equipo como el que tienen allá, peores Coriolis que se usan en gas LP o turbina. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, porque este tema de calibración a nosotros o sea, muchos de nuestros clientes tienen demasiadas dudas. No sé si alguien más quiera preguntar al respecto. No hay muchos laboratorios tampoco. Entonces, ese es otro tema. El requerimiento pues del SAT pues sí, digamos, sí complica, porque digamos que un problema ya es certificarte el proceso, que implica tiempo, pues porque tienes que revisar muchas cosas, y si aparte le tienes que agregar el tiempo para que te calibren tus tanques, cuándo es que pueden hacer ese paro programado, y muchas de las veces no es así tan fácil de que calíbramelos mañana. No, a veces pues tiene uno que programar pues en función de la disponibilidad también de la gente que calibra, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, antes de eso, no mencionamos comprobaciones. No sé si quieres ampliar esa parte para tanques. Bueno, mencionaba que eran 3 actividades en tanques. Cubicación de tanques, ya la platicamos, hay 2 métodos. Calibración de sondas. La calibración de sondas consiste en que un laboratorio de acreditación vaya y vea cuál es el error que tiene tu sonda. Como decía, ningún equipo de medición es exacto. Incluso nosotros como laboratorio, no solo de tanques, sino de otras cosas, de recuperación de vapores, por ejemplo, que aquí no aplica, calibramos nuestros equipos y siempre nuestros equipos traen un sesgo. Entonces, lo que ocupamos saber es cuál es ese sesgo que trae. Nosotros, o lo que se hace, es meter una cinta petrolera en el mismo registro de la sonda para hacer la comparación entre el nivel que marca la cinta petrolera contra la sonda. Como lo que hacían con la regla, es lo mismo, nada más que lo hace un laboratorio con una cinta petrolera y también se comprueba el sensor de temperatura. Entonces vas a ingresar un termómetro a prueba de explosión que se sumerge en el combustible y vas a comparar la temperatura que te marca el termómetro a diferentes niveles contra la que te marca el Videroot, que es un promedio de igual de los diferentes sensores que tiene la sonda. Y entonces cubicación ya lo comenté, comprobación es esto, y el último concepto o actividad que les pide a ustedes el SAT realizar es comprobaciones. Las comprobaciones intermedias quiere decir que ya que calibraste, te estás asegurando de que no se te está descalibrando el equipo, como los jarreos. En dispensarios calibras cada semestre y se supone que por lo menos cada mes tienes que hacer un jarreo. Si lo quieres hacer más seguido, adelante, pero al menos cada mes. Y esa jarra que usas para hacer esas comprobaciones pues tiene que estar calibrada. Entonces, el objetivo de hacer estas comprobaciones es que si ya sabes que tu calibración de dispensarios te quedó con un error de 10 mililitros, cada mes la vas a estar comprobando, y si ves que está en aumento, el siguiente mes ya tengo 20 y el siguiente mes ya tengo 30, pues quiere decir que ahí algo está sucediendo, y es el control que te pide el SAT que tú lleves para que cuando llegue a cierto límite, imaginemos 50 mililitros, tienes que aplicar una medida correctiva. ¿Qué voy a hacer para regresar a 10 mililitros o a 0, verdad? Eso para dispensarios. Y ahora para tanques es exactamente igual. Lo que quieres hacer es comprobar que no se te vaya descalibrando y que llegue un punto en el que te está afectando demasiado las mediciones, que es como lo que comentaba Javier. Hay muchas razones por las que te puede
dar incongruencias en tu control volumétrico. Una es que tus equipos no estén funcionando bien. Entonces, en lo que son sondas, se ocupan comprobar de la misma forma en que se calibraron. Tú puedes meter, la regla no se permite, pero una cinta petrolera y un termómetro. Entonces, cada 3 meses tienes que meter la cinta y ver qué diferencia en milímetros te da contra el bidder. Entonces metí la cinta, le puse mi pasta y me marcó en 700 milímetros. Y el bidder root me marca 701, es un error de 1 milímetro, está muy bien. Si me acuerdo bien eran 3 milímetros y a partir de 4 ya se considera que ya es un error pues demasiado grande y hay que aplicar una medida correctiva. Y lo mismo para temperatura. Sí, se hace en el mismo lugar. Sí, porque si lo haces en otro, como tiene una inclinación el tanque, te puede dar diferente y la temperatura igual. Otra pregunta. Mencionaste la marca del equipo. ¿Es condicionante para obtener la certificación la marca específica del equipo? ¿De qué equipo? ¿De qué equipo? ¿No? No tiene nada que ver la marca, las especificaciones, sí. Miren, es un tema técnico, o sea, comentaba Alejandro, decía, así como tienen su jarra patrón, bueno, sé que en muchos de los casos no tienen jarra patrón, ¿sí? Hay quien sí la tiene, qué bueno, ¿no? Sabe que la tiene que estar calibrando, ya la tiene. Bueno, aquí no es una jarra patrón, aquí es una cinta y un termómetro. Ya no es un equipo, la cinta póngale que esa no hay tanto problema, el termómetro, o sea, son más caros, tienen que cumplir cierta especificación. Entonces, quien decida por cuestiones personales, por el volumen de estaciones que maneja, etcétera, porque tiene gente capacitada a hacerlo, lo puede hacer. Nosotros le brindamos ese apoyo técnico. Lo hemos hecho con clientes grandes, los capacitamos a su personal, les damos las especificaciones de los equipos para que lo hagan. Quien sea pequeño o que no se quiera complicar o desviar su atención, nosotros hacemos las comprobaciones a través del laboratorio de calibración también. O sea, aquí el mensaje es encontrar la solución, la salida, porque te lo están pidiendo, pues. Y ya es algo que pues van a tener que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Para autorizarlo, o sea, porque o nada más la tabla que mencionaron ahorita de para aplicar el SGM, por ejemplo. Sí, nosotros, como le comentaba Alejandro, quien no lo sepa hacer, nosotros les brindamos ese apoyo técnico, o sea, sin ningún problema. Pero ustedes nos da la certificación. Nosotros somos tanto laboratorio acreditado, que es el nombre correcto, y somos unidad de inspección acreditada para certificar controles volumétricos. Ya están dado de altas también ante la SEA. Nosotros, bueno, hay que tomar en cuenta que el tema del anexo 30 es del SAT. Sí, estamos dados de alta. Al final de la presentación viene una copia de nuestras acreditaciones y quien lo requiera, con mucho gusto podemos enviarles una copia. Porque nosotros ya la calibración de los tanques ya la hicimos. Okay. Pero nos falta la calibración de las ondas y la calibración de ok, para cumplir correcto. Qué bueno que lo dice porque no lo comentamos. Nos enfocamos mucho en los tanques, pero las ondas también se calibran y su periodicidad es más inmediata también, o sea, ya no es como los tanques que es a 10 años, aquí pues es cada creo que 2 años, algo así. Entonces, efectivamente, hay quien contrata nada más lo de la sonda, todavía es un poquito más como que si para tanques hay pocos, para sondas creo que menos.
Pero bueno, efectivamente sí, como comenta el compañero, sí, tanto tanques como sondas. Allá atrás, no sé si le puedan pasar el micrófono, hay una persona. Hola, buenas tardes. Tenemos una duda. A nosotros ya nos calibraron los tanques y las sondas recientemente. La pregunta ¿es necesario configurar con el bidder? Y también para configuración del bidder, ¿existe algún certificado? Ya que tienes las tablas que te entregó el laboratorio, lo que te pide el SAT es que lo tengas las tablas como tal, y lo ideal es que sí las metas. Yo lo que siempre les digo es, si no tienes ya casi nada de merma en tu bidder root, pues cuando haces descargas, pues no tiene caso que le muevas, porque nada más lo vas a desconfigurar. ¿Y quién te mete esas tablas? Puede ser quien sea, cualquier. Normalmente te meten los datos al bidder root, un experto en Gilbarco, en bidder root. Para complementar un poquito, o sea, el que mete los datos al sistema no requiere por parte del SAT que esté certificado, porque lo único que está haciendo es tomar los datos de una tabla y meterlos. Solamente, como comentaba Alejandro, es algo delicado, porque si usted le mete un número mal, le va a dar posiblemente una discrepancia, y usted va a tener que hacer esa aclaración al momento de hacer su conciliación de inventarios, ¿verdad? Pero sí, hágalo. Es muy importante que usted tenga conocimiento qué tan desviado está antes de que lo calibraran, ¿sí? La calibración, otro tema, aprovechando el que hace esa pregunta, a veces las desviaciones no necesariamente son en todo el rango, o sea, en todas las alturas del tanque, se dan en ciertas zonas porque posiblemente tengan una deformación. ¿Hasta qué tanto es el rango aceptable de diferencia? ¿Hay algún rango, algún parámetro? Mire, el SAT dice que debe ser el 0.5. La realidad, lo que nosotros hemos visto es que hay discrepancias, y lo que nosotros les comentamos a nuestros clientes es que salirse de repente quizás tenga alguna justificación. Si pasó, es tener la disciplina de que en el propio programa informático registre qué pasó, qué evento ocasionó eso, porque lo permite. El SAT dice que pueden manualmente meter información, ¿no? Y va a pasar, pues, en algún momento se va a salir. Lo importante es cuál es el comportamiento a largo plazo o en un periodo, pues. Si está totalmente fuera, ya es analizar su gráfico, su comportamiento, y en base a ello tomar una decisión. Nosotros también hacemos eso con los clientes, pues, porque hay que tener cuidado, porque a veces confiamos demasiado en las tablas de calibración, y posiblemente la desviación que yo estoy teniendo actualmente sea mínima, y quizás ni valga la pena cambiarle los datos al sistema. Correcto, gracias. Allá atrás, por favor, hay una persona. Mi pregunta es en cuestión a la periodicidad. Si nosotros ya hicimos la calibración de los tanques, de las sondas, dispensarios, tenemos en cuenta que en el anexo 30 y 31 viene especificado con qué periodicidad se recalibran, pero también tenemos la parte de las verificaciones de la calibración. ¿Con qué periodicidad es recomendable? Y también mencionabas al principio que ellos consideran con el tanque
en posición vertical, cuando la mayoría de las estaciones son en horizontal. ¿Hay alguna variación o cuáles son sus recomendaciones? Mira, déjame, o sea, ahorita me gustaría que Alejandro ya te diera un periodo, pero antes de eso, la respuesta correcta es: el SAT no te da una periodicidad. Revisen lo que dice el SAT y no te la pide. Lo que hace es hace referencia a otras normas. Ok, hasta ahí, pues, lo que yo quiero decir con esto es que si tú tienes manera de justificar un periodo en base a las comprobaciones intermedias, o sea, ¿qué caso tiene recalibrar algo si cuando lo compruebo no se me ha desviado? Es como un reloj, ¿sí? Tú lo ajustas, ¿no? Porque ya te diste cuenta que se desfasó. Pero si no, ¿por qué lo tendría que hacer? Solamente hay que tener el fundamento y las bases que te lo dan las comprobaciones intermedias. Es decir, tu comprobación intermedia es como tu calibración, ¿sí? Porque cuando tú compruebas, estás usando equipos calibrados. Es casi como una calibración. O sea, te piden lo mismo. Sí, como decía Víctor, si no se desvía, pues podrías justificar que no se ocupa calibrar. Pero si te vas a la referencia del SAT que te manda la CRE, la ubicación es cada 10 años, la calibración de sondas es cada 2 y la comprobación de sondas es cada 3 meses. O sea, si siguen esos plazos y no se quieren complicar en dar explicaciones, como dice Alejandro, que es lo que hace todo el mundo. El determinar periodos de recalibración también tiene un fundamento matemático, pues entonces, como no lo son, pues mejor les decimos lo que, como dice Alejandro, háganlo mejor así, como él dice, cada 10, 5 años la comprobación, sondas cada 2 y cada 3 meses, y ya se quitan de problemas. Si no encontramos mayor desviación, entonces tú le puedes seguir así. Okay. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Muy bien. Bueno, entonces, si nos vamos ahora al siguiente bloque, que son los requisitos de los sistemas de medición dinámica, es decir, en los dispensarios, en realidad lo que hemos visto aquí es que la mayoría de los clientes cumplen, pues porque no es nada nuevo lo que están pidiendo. Bueno, la mayoría no es nuevo, porque lo que te están pidiendo es la calibración de los dispensarios, que ya hay una norma, pues esa Profeco pues está detrás de ustedes, lo hacen pues, no porque el SAT se los pida, sino porque ya lo estaban haciendo. Eso, y el tema de la comprobación intermedia con la jarra patrón, pues habrá quien lo haga o no, pero generalmente sí. Lo que sí hemos visto mucho es que el cliente, pues la jarra la tiene, pero no está calibrada. Entonces, pues es como si no tuviera validez. Entonces, lo que se les pide es pues que se calibre la jarra, ¿no? Porque pues la finalidad es esa, ¿no? Que haya un instrumento calibrado que te demuestre que no se te está desviando tu medición. Y ya, ¿no? Creo que eso, no sé si de ese punto quieras agregar. Entonces, todo esto es la parte de los sistemas de medición. Si nos vamos a la siguiente, por favor, ya estaríamos viendo la parte de los programas informáticos, que ya es como darle la vuelta a la página porque es un tema bien diferente. Aquí lo que estoy presentando en esta primera tabla son 4 puntos diferentes. En la anterior nos fuimos de uno por uno, aquí estamos juntando 4 porque tienen una característica muy particular, ¿sí? Estos requisitos dependen mucho del proveedor del programa informático.
O sea, dicho de otra forma, ya no depende de ustedes, es el trabajo que hizo su proveedor para cumplir con esto, porque ustedes no desarrollan programas, ustedes solamente los compran o los compran una licencia. ¿Qué tienen que hacer? Pues estar muy atentos de lo primero que debería de hacer uno es preguntarle al proveedor, oye, ¿cumples? ¿Actualizaste? Etcétera. ¿Qué hemos visto? No todos cumplen. Hemos revisado un buen número y si hacemos como un historial, al principio nosotros empezamos a hacer este trabajo justo cuando salió el año pasado, por ahí de septiembre, octubre, noviembre, no me acuerdo muy bien. No había uno solo que cumpliera en aquel entonces. Pero ¿qué pasó? Primer trimestre ya hubo un primer proveedor que cumplió. En el segundo ya eran 2 o 3 y hoy hay más, pues. Debo aclarar otra cosa. El que cumple el proveedor a veces es una mezcla de lo que hace el proveedor y lo que le pide el proveedor a ustedes que hagan. O sea, hay programas que te lo hace todo y hay otros programas que te dice que tú hagas tu parte y ellos hacen la suya, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tener ciertas políticas o ahorita lo vamos a ver, pues, pero el punto o el comentario es que hay una alta dependencia del proveedor. O sea, si el proveedor no hace su parte, pues los está afectando a ustedes. Y por lo tanto no van a cumplir con 4 secciones, ¿sí? Si el proveedor no hace su parte, 4 puntos del certificado van a decir no cumple. Ahora, si el proveedor sí cumple, lo único que tienen que hacer es asegurarse de que tengan instalada la versión que cumple, porque posiblemente esa versión que cumple sea una versión de prueba o no sé, en desarrollo, o que nos la muestran a nosotros los proveedores, pero no la tienen en producción, o quizás para que ustedes la tengan les van a cobrar más, etcétera, ¿no? O sea, una cosa es que el proveedor cumpla y otra que ustedes cumplan, pues. O sea, ahí hay un trabajo que hacer con su proveedor. No sé si quieras agregar algo ahí. No, pues sería eso. Realmente el control volumétrico, con que su proveedor cumpla, ya tienen la mayor parte de lo que se pide. También se pide en la estación que tengan algunos requerimientos de seguridad instalados, que es lo de segmentación de red y también el firewall. ¿Están más adelante eso? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero si su control volumétrico cumple, estos 4 puntos pues ya quedan atendidos. Nada más es checar la versión que tengan, que sea la última. Y está separada la parte de seguridad que comentaba Alejandro, porque esa es, digamos que esto es como la parte básica del programa, porque aquí es que tu programa tenga cierta información, que te pida que guardes cierta información. O sea, es decir, el alcance que cubra todo, pero la seguridad ya es otro tema que ahorita les voy a mostrar, la parte de seguridad. Bueno, la siguiente, por favor. Hay una sección también en la parte de programas informáticos que dice tipo de hidrocarburo petrolífero. Bueno, aquí el principal tema es quien determina las características del petrolífero. Aquí ya no es ni el proveedor ni son ustedes, es un laboratorio de ensayo que va y hace su evaluación en su estación y les entrega un informe. Esos son los informes semestrales de la norma 16 de la CRE. Entonces, quien lo esté haciendo, bien.
Hay quien lo hace con Pemex, hay quien lo hace con otro laboratorio, pues tiene que estar acreditado, nada más. Y la información, de hecho, no son, si ustedes obtienen un certificado de la norma 16, les va a dar varios parámetros el certificado, que el RON, MON, etcétera, no me acuerdo cuántos son, pero son varios. Y el anexo solamente se enfoca en el octanaje, por decir algo. Es el octanaje para gasolinas, y si tiene biocombustible, o sea, o etanol, 2 preguntitas y ya. Pero el tema aquí es que esta información, el programa les debe de permitir a ustedes poner ese dato. O sea, ni siquiera es un dato fijo, pues, lo tienen que estar actualizando cada vez que les actualizan su informe de resultados de la norma 16. Bueno, entonces pasamos al siguiente, ya vamos a terminar. Es que me dicen que nos estamos extendiendo mucho. ¿Perdón? ¿Está bien? Información fiscal. Aquí, bueno, Javier ya lo amplió mucho. Generalmente lo que hemos visto es que casi en su mayoría los programas informáticos lo tienen cubierto. No es nada nuevo, pues ya viene de mucho tiempo atrás. Lo que sí es importante, pues, son los puntos que comentaba Javier, ¿no? Que haya coincidencias con las fechas, con que estén completos, estén todos, etcétera, ¿no? La siguiente. Bueno, en este punto se pide, son los requisitos del procesamiento de información y la generación de reportes. Bueno, que el programa informático les permita generar su reporte. Seguramente ya lo saben, son 2 tipos, XML o JSON, y hay programas que te lo pueden hacer en las 2. Aquí lo interesante pues es que pues sí te lo genere, que lo puedas subir y que te lo acepten, porque una cosa es presentarlo. A veces el cliente nos presenta su evidencia, ya lo presenté, pero pues debe de haber también una aceptación si no está al 100, no te lo van a aceptar. Entonces hay que tener esa evidencia y hay que presentar sus informes. La siguiente, y creo que esta ya es la última, es el tema de la seguridad. Entonces, miren, hay una gran cantidad de puntos en seguridad. Les comentaba yo pues que mucho de esto el proveedor del programa lo tiene que contemplar. Esa es la razón por la que lo que nosotros hemos venido haciendo es que nosotros nos acercamos mejor al proveedor, porque ¿qué caso tendría acercarme con un cliente que no sabe del tema? Entonces me acerco con el proveedor, firmamos un acuerdo de confidencialidad y me comparte toda su información que yo requiero para demostrar el cumplimiento de esto. Si por alguna razón no tiene todo, pues ya lo veo directamente con él, falta esto, etcétera, y trabajamos pues con el propio proveedor, pues para no tener que estarlo viendo a través de ustedes. Esa es una parte, ¿no? Pero como les decía, a veces el proveedor no se va a comprometer a todo lo que pide esta sección. Hay algunos puntos que sí claramente quedan en manos del gasolinero, como tener un antivirus en sus equipos, pues, que están utilizando el programa. Generalmente el antivirus a veces trae una protección de intrusos, que en inglés le llaman o cortafuegos, que a veces en inglés le llaman firewall. Este firewall puede ser tanto como un archivo o un programa informático, pues, o físico como un Fortinet, ¿verdad? No hay un requisito específico que tenga que ser uno o el otro. Claro que hay sus grandes diferencias, pero como unidad no les vamos a decir no porque está muy chafa, ¿no? No me convence, porque no tenemos las atribuciones para eso. El otro tema es
que tengan su red segmentada, o sea, que puedan tener tráfico en el tema de control volumétrico a través de una red exclusiva en donde no entren para otras cosas, pues para ver otras funciones de la estación. Generalmente es un switch. Y que tengan su licencia vigente de su programa informático y otras cosas más, que son tener un inventario de sus activos tecnológicos y algunos procedimientos, una prueba de seguridad anual y un acuerdo de confidencialidad con su proveedor del programa informático. Es un tema amplio, pues lamentablemente sí me están presionando un poquito con el tiempo porque queremos mencionar el tema de la vida útil de los tanques. Y ya para concluir, creo que ya para terminar les vamos a mencionar esto. Bueno, si quieren la anterior rápidamente. Cuestiones claves en el proceso. Si ustedes van a contratar el servicio de certificación, asegúrense de designar a una persona que le pueda dedicar tiempo a esto, por lo menos la primera vez, ¿sí? Para que pueda tener oportunidad de entender qué le están pidiendo y presentarlo al que lo va a certificar. Lo ideal es que esa persona sí sepa manejar la computadora, sepa escanear, sepa mandar correos o mensajes por WhatsApp o una liga por internet, que no se le complique lo informático, pues, porque es mucha información y el proceso pide que haya un análisis de información inicial. Lo de los tanques ya se mencionó, hay que tener el tiempo necesario, hay que seleccionar el método. Y un tercer punto es tener una buena coordinación, una buena plática con su proveedor para ver si sí está cumpliendo o no, vas a cumplir o no, qué puedo esperar de ti, porque si no cumples me afectas a mí. Y la última, ahora sí, les prometo que es la última. ¿Le das a la siguiente, please? Pues hay que pensar también más allá, ¿no? Si ya te certificaste, hay que mantener la certificación, es un requisito anual. Entonces, el famoso SGM que dijimos al principio, el sistema de gestión de mediciones, pues lo tienes que seguir implementando, no crean que ya fue nomás una vez. La calibración y la comprobación hay que seguirlo haciendo, hay que presentar sus informes mensuales ante el SAT, ¿sí? Todo lo que va de la mano, como les decía, lo de la norma 16, sus análisis de producto. Nosotros también ligamos muchos requisitos con el cumplimiento de la norma 5 de la CEA, porque es un tema relacionado con el mantenimiento de la estación de servicios, sus pólizas con su proveedor del programa informático, sus antivirus, sus acuerdos de confidencialidad, y pues contratar oportunamente su servicio de certificación para no dejarlo de último momento. Eso sería el tema de controles volumétricos. Espero realmente que sí haya sido de utilidad.